Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola Alejandro, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Ceci? ¿Todo bien? Bien, bien. Lista para arrancar un nuevo programa de Verso a Verso. Así es. Hoy con una poeta, Emily Dickinson. Ahí estamos ¿Sí? a la Tenemos par. dos libros. Yo tengo una selección y traducción de Silvino Campo, que ella misma durante muchos años se dedicó a traducir 596 de sus 1800 poemas. Un montón. Y hizo esta hermosa selección. Y yo tengo una también selección con introducción y traducción de Delia Pasini, en este caso de Losada, de la editorial Losada. Deben ser más o menos unos 100 poemas, calculo, porque son 200 páginas bilingüe. Así que debemos andar por ahí los 100 poemas acá y ahí, bueno, mucho más. Para ubicarla un poco, es una poeta norteamericana. Así es, nacida en 1830, fallece en 1886, vivía en Amherst, Massachusetts, Estados Unidos, Massachusetts. Vivía con sus padres. Su padre era político, era un político importante, no recuerdo ahora si diputado o senador, pero bueno, es político, adinerado, por supuesto. Bastante estricto en el trato con su hija y con sus hijos en general. Tenía una moral muy fuerte, Claro. producto de su adhesión religiosa, y eso es lo que llevó a los hijos, ¿no? Sí, sí, sí. Era casi, bueno, lo que pasaba en esa época era casi una extensión de la moral victoriana, Tal ¿no? cual. Sí, de Tal esa cual. doble moral. Era todo muy rígido. Su madre, tengo entendido que ella se tuvo que encargar de cuidar a su madre, que estuvo enferma varios años, no sé si por 7 años o algo así, un poco menos, y se llevaba mal, vamos a dejarlo ahí. Era muy problemática la relación, no era una buena relación, casi no había relación con su madre. Y Dickinson destaca por la curiosidad de que a partir de los 31 años de edad se recluye, ¿no? en su propia casa, pero sobre todo en su habitación, pero no sale de la casa, salvo por contadas ocasiones. De hecho, dicen que hubo una vez una inauguración de una iglesia cerca de la casa y ella salió de noche a verla. La contempló de noche y volvió. Sus únicas relaciones eran vía epistolar. Exactamente. Tenía amigos por carta y después una total reclusión. Algunos amoríos posibles ahí por medio de cartas que eran más idealizaciones de parte de ella que otra cuestión. Y de hecho prácticamente no publica sus poemas, publica 12 poemas en vida y todo el resto de su obra se publica en forma póstuma. Así es, cuando ella muere, después de su muerte se publican 3 tomos de poemas, los familiares lo ordenan y corrigen algunas cosas, aunque eso es problemático también porque dicen que, yo escuché esta historia, que una vez ella envió un poema al que le cambiaron una coma, algo así de sencillo, y ella dijo que lo habían arruinado, ¿no? Entonces se trató de no modificarse mucho la estructura de los poemas, pero se publican 3 tomos y después sí se publica un tomo completo, que como dijiste, 1800 poemas es Y se la consideró mucho. una innovadora para su época, en cuanto a la puntuación justamente, Sí, en cuanto a la métrica. al uso de las rayas de los guiones. Sí, que es un uso muy particular. Ella usa, lo pueden ver aquí, rayas con mucha frecuencia, como podrán ver, en lugar de ciertos signos de puntuación, que uno tiene que intuir cuáles son, si es una coma, si es dos puntos, si es un punto, Claro. o simplemente si son un espacio, un silencio, si se quiere, dentro del poema. Sí, hay un juego con esos signos que, bueno, en el caso de mi traducción, y esto lo aclara en las notas de Elia Pacini, ella reemplaza los guiones, las rayas por, en algunos casos, comas, paréntesis, puntos, trata de Acá no, de Silvino adecuarlo. Campo dejó tal cual como lo había puesto ella y que quede en mano del lector cómo se interpreta. Así es. Una poeta críptica en cierto sentido, podríamos decir. O sea, vamos a hablar en criollo, a veces no se le entiende nada. Hay poemas que son difíciles de comprender y hay otros que llegan a comprenderse, hay mucho simbolismo de por medio también, pero se la considera, los que la estudian incluso la consideran críptica, difícil de comprender en su lectura. Yo tengo, si querés, para empezar, un poema donde habla de alguna manera del ser poeta. Bien. ¿Te parece que empecemos con el poema 505? 505, sí, yo voy a llevar nota de esto porque después en
en la edición va a ser un lío. Un detalle más que no, quizás no se note, no sé cómo es la traducción de Ocampo, pero cultivaba el verso medido. Sí. Era muy devota del verso medido, muy cuidadosa con eso. En la traducción no se va a notar, pero en inglés sí. ¿Te animás a leer uno en inglés? ¿Sí? Y no quiero... Yo después me animo, porque yo soy menos vergonzoso. Ya te apuré con el portugués el otro día, hoy lo hago en inglés. Sí, ambos idiomas estudié, pero soy muy respetuosa de la fonética. Yo soy irreverente con los idiomas. Bueno, vamos con el 505. Dale. No tienen título los poemas. Ninguno de los poemas de Emily tienen título. Y esta numeración corresponde a la numeración de sus originales, ¿no? No pintaría un cuadro, más bien sería uno, su brillante imposibilidad de extenderse en delicias y averiguar cómo los dedos sienten las raras celestes emociones, que evoca tan dulce tormento, tan suntuosa desesperación. No hablaría como flautas, más bien sería una, dirigida suavemente al cielo raso y hacia afuera simplemente, atravesando poblaciones del espacio, yo misma transformada en globo, en un inflador de metal, pilar de mi puente. No sería un poeta, es mejor poseer un oído, enamorado, impotente, contento, licencia para respetar, privilegio tan atroz como sería la dote. Si tuviera yo el arte de aturdirme con relámpagos de melodía. Bueno, como han escuchado, la estructura del poema es bastante rigurosa. O sea, tiene 3 estrofas, las 3 empiezan con una negación. Sí. No pintaría, no hablaría, no sería un poeta. Y niega, digamos, lo que ella no sería es el hacedor, sería la obra directamente. Prefiere ser la obra, no el cuadro, no pintar un cuadro, sino ser el cuadro. O sea, poder ser arte, de alguna manera, no simplemente una hacedora de arte. Y ese cuadro que ella sería brillante y con la imposibilidad de extenderse en delicia, o sea, como brillante, pero imposible de llegar a todos lados, ¿no? Y averiguar, dice, cómo los dedos sienten la rara celeste emoción que evoca tan dulce tormento, tan suntuosa desesperación. O sea, la desesperación de ser ese cuadro estático que busca, que quisiera llegar a algún lado y no puede, ¿no? Después, nuevamente, dice que no hablaría como las flautas, o sea, no sería la que toca una flauta, la que la ejecuta, sino sería la flauta. Dirigida suavemente al cielo raso, o sea, hacia lo alto, y hacia afuera simplemente. Se abriría hacia otras cosas, atravesando poblaciones del espacio, yo misma transformada en un globo por inflador de metal, pilar de mi puente. O sea, volaría, sería ese arte libre. Y cuando llega el poeta, que es lo que ella es, dice que tampoco sería, que es mejor poseer un oído. O sea, que ella pone el acento de la poesía en la sonoridad. Un oído enamorado, o sea, la sonoridad y las emociones, enamorado, impotente, contento. Licencia para respetar, o sea, permiso, ¿no? Permiso para respetar. Fíjense, privilegio tan atroz, esta contradicción, esta antítesis, como sería la dote, y cierra con una admiración. Si tuviera yo el arte de aturdirme con relámpagos de melodía. O sea, si ella pudiera aturdirse, yo lo entiendo casi como fundirse, ¿no? Sí. En relámpagos de melodía, o sea, en relámpagos de poesía, porque ella relaciona claramente la poesía con la música. Exactamente. Sí, sobre todo en la poesía que escribe ella, ¿no? Exactamente, sí. Bien, es un buen comienzo. Yo tengo acá algunos breves como para empezar. Por ahí lea 2 breves que tratan sobre la literatura y después sí me voy a uno de los que ya tenía marcados. Voy a empezar con este. El poema 1212. Dice así, es muy breve, son unos pocos 6 versos. Poema 1212. Hay quien dice, la palabra muere al ser dicha. Yo digo que ese día comienza su vida. Así de sencillo, ¿no? Son casi reflexiones.
pero en este caso sobre la palabra, y ahora vamos a ir con algo sobre la poesía, pero que es curioso, ¿no? Uno pensaría, sí, la palabra inician tanto el concepto, el pensamiento, y al ser materializada con el sonido, concluye ahí. Bueno, no, para ella ahí es donde comienza la vida de esa palabra. Podríamos pensar, siendo ella poeta, porque cuando uno dice la palabra es cuando el otro la escucha, y ahí es donde comienza a tener sentido. Y el otro breve, antes de arrancar en serio, es el 1263, que habla un poco sobre la poesía o la literatura en sí. Dice: no hay fragata como un libro para viajar a tierras lejanas, ni corcel como una página de espumante poesía. El más pobre puede hacer la travesía sin el apremio del peaje. Cuán frugal es el carruaje donde viaja el alma humana. También lo que se ha dicho siempre, el poder de la literatura de trasladarnos a otros lugares sin necesidad de movernos, que sobre todo es adecuado para ella, que no se ha movido de su propia casa, ¿no? Que ella decía, no voy más allá del terreno de mi padre. Bien, voy al primero ahora sí que había marcado para traer, que es el 450. 405. Dice: podría estar más sola, sin mi soledad. Tan habituada estoy a mi destino. ¿Acaso la otra paz podría disipar la oscuridad y colmar el pequeño cuarto, demasiado estrecho para contener su sacramento? No estoy habituada a la esperanza. Podría inmiscuirse en su dulce alardeo, maldecir el lugar ordenado para el sufrimiento. Más fácil sería morir con la tierra a la vista que conquistar mi azul península, perecer de deleite. El tema acá es la soledad, ¿no? La reclusión y la soledad que trae. Dice, podría estar más sola sin mi soledad. Es decir, que a pesar de no tener el contacto con el mundo exterior, la soledad es una compañía, o ella misma es su propia compañía. Y hay un par de versos que son bastante contundentes, ¿no? Este dice, tan habituada estoy a mi destino. No le eligió la soledad. Claro. Es lo que le tocó, digamos. Y cree que no le puede cambiar también, ¿no? ¿Acaso la otra paz podría disipar la oscuridad y colmar el pequeño cuarto? Que bueno, con la otra paz podría referirse quizás a un tema que es muy recurrente en su poesía, que es la muerte, ¿no? Y colmar el pequeño cuarto, demasiado estrecho para contener su sacramento, ¿no? Un cuarto que se hace pequeño. No estoy habituada a la esperanza. Ese verso también es durísimo, ¿no? No estar habituada a la esperanza es lo que cualquiera tiene. Podría inmiscuirse en su dulce alardeo, maldecir el lugar ordenado para el sufrimiento. Es decir, la esperanza, si ella la tuviese, podría en realidad manchar el cuarto en el que está ordenado y destinado, lo dice anteriormente, para el sufrimiento. Es decir, ella se ve en este lugar del sufrir, ¿no? Y de la soledad. Más fácil sería morir con la tierra a la vista que conquistar mi azul península, perecer de deleite, ¿no? Es decir, sería mucho más sencillo culminar, morir viendo quizás que hay algo por delante, que tratar de conquistar eso que hay por delante. Y el deleite, o sea, el deleite claro. No está en su entorno o en su horizonte. No, para nada, está casi condenada, dice ella, al sufrimiento, a la soledad, al hastío, ¿no? Que explica bastante. Que hay que tener en cuenta que ella se autorrecluye, no es que le prohíben salir de su casa, ¿no? Es algo que ella se impone, pero al mismo tiempo es como un destino que ella quizás expresa no puede evitar. Bueno, yo tengo para continuar un poema que también tiene de alguna manera el espíritu, el alma como tema, es el 594. Bien. Y dice así: la batalla disputa entre el alma y ningún hombre. Es la única de todas las batallas que prevalece, mucho más que la más grande. No hay noticias de ella en el extranjero, su campaña incorpórea se establece y confina, invisible, desconocida. Ninguna historia la registra, como legiones de la noche. El amanecer la dispersa, éstas resisten, promulgan y limitan. Bueno, comienza con una batalla que disputa el alma y ningún hombre. O sea, una batalla que es el alma contra sí misma de alguna manera, no contra otro. Sí.
Y dice que es la única de todas las batallas que prevalece, o sea, que continúa. Y es la batalla más grande, mucho más que la más grande. O sea, Claro. la batalla del alma en sí misma, no contra nadie. No hay noticias de ella en el extranjero, como si fuera una guerra, no la hay, porque es una batalla interna, es una batalla del espíritu. Su campaña incorpórea, sigue con esta idea espiritual, se establece y confina invisible, desconocida. O sea, eso lo sabe cada uno, está en sí misma esa batalla. Sí, sí. Ninguna historia la registra, como podría así pasar con una batalla física, Ujú. no queda registrada en los libros de historia. Sin embargo, ha dicho antes que es la batalla más grande. Claro, la más difícil. Como legiones de la noche, al amanecer la dispersa. O sea, es una batalla que se da de noche. Claro. Como ahí acá se entronca en una tradición, ¿no? De esas batallas espirituales que son acompañadas por la noche como lugar de la desolación, si se quiere, La ¿no? noche oscura del alma. Claro, la Sí, sí, sí. desolación. Los Y poetas, ahí el alma batalla. ahí los poetas son muy de esas batallas nocturnas. Como legiones de la noche, el amanecer la dispersa. O sea, cuando viene la luz, se va. Estas resisten, promulgan y limitan. Y esa batalla continúa. Me Claro, pareció muy porque interesante este poema. las dispersa al amanecer, pero vuelven por la noche también. Exactamente. Sí. Me recordó a unos versos de una canción de Baglietto. La lucha es de igual a igual frente a uno mismo. Claro. Seguramente la leyó Baglietto. No sé, yo siempre busco relaciones donde no hay, ¿viste? Después se me cagan de risa. Bien. Y yo voy a elegir de acá, pues traje marcados como 20, pero vamos a elegir unos pocos, pues, si no, no terminamos más. Voy a ir con uno que habla de la pasión. Curiosamente, ese poema que leíste no lo tengo acá tampoco en mi selección. Es como Bueno, que qué bueno que estaba todo podamos preparado. mostrar distintos poemas. Sí. Este es cortito, son 8 versos. Es el poema 530. Dice: nadie puede apagar el fuego de algo capaz de encenderse, espontáneo, sin abanico, durante la noche más lenta. Nadie puede plegar una corriente y guardarla en un cajón, porque los vientos la encontrarían sobre el piso de cedro. Sencillo, ¿sí? Este no es un poema críptico, no del todo. Nadie puede apagar el fuego, ¿no? De algo capaz de encenderse, espontáneo, sin abanico, durante la noche más lenta. Yo lo relaciono con la pasión por esto, ¿no? Es algo que, por más que quiera apagarse, no se puede, porque de hecho es algo que se enciende de forma espontánea, que incluso dura en la noche más lenta, ¿no? En esa oscuridad larga puede prevalecer y sin la necesidad de ser abanicado, es decir, Y otra vez la noche como el lugar, ¿no? claro, donde ocurren todas estas sí, cosas, del alma, de las pasiones. de las O sea, luchas. no es un lugar de recogimiento la noche, ni No, de descanso, no, ni de paz. para nada, ¿sí? Nadie puede plegar una corriente y guardarla en un cajón, ¿no? Porque los vientos la encontrarían sobre el piso de cedro. Es decir, yo lo veo así, no se puede evitar la pasión. Y otra vez hago relación, ¿no? Pero Francella, en El secreto de sus ojos, ¿viste? El tipo no puede cambiar de pasión. Bueno, es eso, la pasión no se puede evitar, no se puede esconder incluso. Por eso nadie puede replegar una corriente y guardarla en un cajón. O sea, no se puede Va a salir maquillar, igual. claro, lo que internamente sale como un fuego o como una marea o una corriente de agua. Que es así sencillo, breve el poema, pero también contundente en ese sentido, ¿no? Es decir, Emily Dickinson era alguien que sabía lo que quería y lo que sentía y lo plasma en este poema que, si bien breve, me parece bastante Logrado, sí, certero. Sí, sí, sí. Yo tengo, Alejandro, un poema que son dos. Bien. Porque en realidad es un poema que tiene dos versiones. Bien. ¿Sí? Hecha por la misma poeta. No es que la traducción tiene dos versiones, sino que la misma Emily Dickinson lo escribió dos veces. Ujú. Y me pareció interesante que veamos cuáles son las diferencias, ¿no? Sí. Leo el primero. Dice: para cada estático instante tenemos que pagar con angustia, en aguda estremecida cuota, por el éxtasis. Por cada bien amada hora, penetrantes óbolos de años, amargos debatidos centavos y cofres llenos de lágrimas. Un poema con mucha musicalidad, Así es.
con sonido fuerte, esto de para cada estático instante, ¿no? Estático instante, tenemos que pagar con angustia, con aguda. O sea, fíjate que los sonidos se repiten, son fuertes. En esta primera versión va mostrando que el éxtasis, o sea, momentos de revelación, se pagan. ¿Se pagan con qué? Con angustia. No son gratuitos, no son fáciles. Pues por cada estático instante, ¿sí?, tenemos que pagar por el éxtasis. O sea, ¿pagar con qué? Con angustia. Claro. Por cada bien amada hora, o sea, cada vez que uno tiene una hora del bien, del amor, hay amargos debatidos centavos, cofres llenos de lágrimas. O sea, es, ¿no?, como un claro oscuro. Sí. Nada es tan sencillo ni tan gratuito. La segunda versión dice, por cada instante de éxtasis. Acordate que antes había dicho por cada estático instante y el éxtasis estaba al final. Pero acá refuerza la idea de esto. Por cada instante de éxtasis tenemos que pagar en angustia la aguda y trémula proporción de éxtasis. Refuerza la idea del éxtasis como centro de esta estrofa. Sostiene la angustia, pero fíjate que cambia la preposición. Ya no es tenemos que pagar con angustia, sino en angustia. En angustias. O sea, ya no es la angustia como un bien de cambio, sino como algo en donde uno entra y queda. Fíjate que no es gratuita la preposición. Cambia muchísimo sentido. Además, en el anterior decía estático. Sí. Y ahora hay un movimiento hacia la angustia. Exactamente. Y el anterior decía en aguda, estremecida cuota, y acá en aguda y trémula proporción de éxtasis. Claro. Segundo estrofa dice, por cada adorada hora, constante porción de años, amarga disputa de centavos y cofres llenos de lágrimas. En el anterior había dicho, por cada bien amada hora, ahora es por cada adorada hora, pareciera ser similar, seguramente acá el cambio tiene que ver más con lo sonoro. Dice, penetrante óvulos de años, acá constante porción de años, pero claramente óvulos y porción tienen connotaciones muy diferentes. Sí. Óvulo da la idea también de algo más religioso, de donación. Amargos debatidos centavos, decía al comienzo, y acá amarga disputa de centavos. Claro. Debatidos es, bueno, discutido si se quiere, ¿no? Sí, pero acá ya es más conflictiva. Más conflictiva. Y cofres llenos de lágrimas. El final lo tiene igual. Me pareció interesante ver cómo la autora trabaja al detalle cada palabra. Sí, porque los cambios parecen mínimos, sin embargo, si uno se pone a pensarlos, tiene cambios profundos de sentido. Sí, no está. ¿No? Es como un buen ejercicio de apreciación del trabajo de la escritura. Sí. Tal cual. Y el concepto es muy interesante, que ya lo decían los griegos, ¿no? Que esto de que por cada alegría se paga con una pena. Es decir, no es que uno puede ser 100% feliz ni 100% triste se podría, pero no hay una vida completamente feliz, ¿no? Bien, ese era el 125. Yo voy a ir, tengo un montón para elegir, pero voy a ir con uno breve, chiquito, y después voy con otro un poco más extenso, que es el 781. Lo tengo. Que es sobre el amor. Y dice lo siguiente. 781. Esperar una hora es largo, si el amor está más allá. Esperar la eternidad es breve, si el amor recompensa al cabo. Así de breve, ¿no? Es decir, nuestra perspectiva del tiempo cambia sobre la base del amor también dependiendo de dónde esté, ¿no? Si el amor está lejos, una hora es una eternidad, y si el amor va a ser la recompensa al final, podemos tener la fuerza de esperar esa eternidad que incluso va a parecernos breve. Me pareció curioso. Y para seguir, lo voy a marcar, pero después me voy a olvidar. ¿Cuál podría? Ténganme paciencia porque tengo varios. Acá, vamos con uno medio triste. 376. Acá.
También es breve, ¿no? Creo que soy medio vago, elijo los breves. Pero... Poema 376. Por supuesto que recé. ¿A Dios le importa? Le importa tanto como si un ave en el aire golpeara con su pata y graznara dame razón, vida, que no hubiera tenido sin ti. Más piadoso hubiera sido dejarme en la tumba del átomo, ufana, feliz, alegre y yerta, en vez de esta corrosiva miseria. Duro poema. Duro porque lo que dice es mejor ni haber nacido, ¿no? Y que va un poco de la mano con el que leíste vos. O sea, la vida es dolor también. Y podemos ver que hay momentos donde Dickinson dice, está bien, hay dolor y también hay alegría y éxtasis y se compensan. Y hay momentos donde la vida es una miseria, es dolor, miseria corrosiva de hecho, ¿no? Que va carcomiendo todas las bases y pareciera no haber escapatoria, no haber salida. Entonces ahí tenemos también distintas perspectivas de la misma autora, la misma poeta sobre el concepto de la vida, que a veces es un poco más pesimista, a veces es un poco más equilibrada. Mira, yo para cerrar tenía también uno breve, que tiene que ver con la muerte justamente, muy breve, el 1212, Bien. que dice... Ya lo leímos. No. Sí, lo leí yo al principio, es verdad. Entonces voy a cerrar. Pero podrías leer la otra traducción, a ver cómo queda. Sí. Tenés razón, lo leíste al comienzo, pero me parece que tiene distinta traducción, por eso no... Leamos esa traducción. Dice, algunos dicen la palabra muerte al ser dicha. Yo digo que empieza a vivir ese día. A ver cómo lo tenía yo y me olvidé. Claro, el mío habla de la palabra en sí. Dice, ¿dónde lo tenemos? Acá. Hay quien dice la palabra muere al ser dicha. Yo digo que ese día comienza su vida. Bueno, a ver, vamos a leerlo en inglés. A word is dead when it is said. Some say. I say it just begins to live that day. Claro. O sea, va por acá, ¿no? A word is dead when it is said. Some say. Así, una palabra muere cuando es dicha. Pero voy a leer uno más. Bien. Voy a leer uno que me parece un poco más optimista, para no dar la imagen de que esta poeta solamente escribe cosas... Sí, no, tengan en cuenta también estamos leyendo que 15 poemas de 1800, no es nada. Tengo un pájaro en primavera, para mí sola canta. La primavera seduce. Y cuando el verano se acerca y cuando la rosa aparece, el pájaro se va. Y asimismo no me quejo, sabiendo que ese pájaro mío, a pesar de haberse ido, estudia más allá del mar melodías nuevas para mí y volverá. Raudas en manos más seguras, contenidas en tierras más naturales, son mías, y aunque ahora partan, digo a mi desconfiado corazón, son tuyas. En un sereno brillo, en una más dorada luz, veo, con íntima duda y temor, cada pequeña discordia acá terminada. Entonces no me lamentaré, sabiendo que este pájaro mío, aunque haya volado, en un distante árbol, deslumbrante melodía para mí, volverá. Bien, ese es esperanzador, sí. Claro, acá evidentemente la primavera llegó y llegó también a su espíritu, porque ella está de alguna manera extasiada por este pájaro, que siente suyo, que sabe que se va a ir, pero que también sabe que va a volver, no se queda en ese partir, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Se queda en la esperanza, cosa que no ha expresado en otros poemas. Acá se queda en la esperanza, en una naturaleza que no la está abandonando, sino que va a volver. Sí, va a retornar. De hecho, en inglés es muy lindo. Acá sí viene la parte de medio de caradura. Yo voy a leer la primera estrofa en inglés porque suena linda. Suena linda cuando la lee alguien que sabe inglés, pero yo la leo igual. Dice, I have a bird in spring, which for myself doth sing. The spring decoys, and as the summer nears, and as the rose appears, Robin is gone. ¿No? Tiene como una musicalidad muy linda, sí, el petido rojo. Leo uno más, así de goloso nomás, y ya nos vamos. Y capaz que leo uno triste, sí. Igual. Yo ya marqué la diferencia, no importa. Sí. No, acá, voy a leer uno sobre amor, 9:17. Sí, vamos. Hay que ver qué amor, porque tiene algunos de amor que son también bastante frustrados. Y el amor a veces sí es duro. Cortito. No, este creo que es lindo. El amor es previo al... El 9:17, perdón.
Lo más probable es que no ponga los poemas en pantalla, porque al ser distintas traducciones Claro, voy sí, a arruinarlo. Pero nosotros les estamos dando los números, así ustedes después los buscan en inglés o en español y los leen. 9:17. El amor es previo a la vida, posterior a la muerte, principio de la creación, expresión de aliento. El amor es Ahí está, lo es todo. Exacto. Principio regente del mundo, el amor. Bien, bueno. un pequeño pantallazo de Emily Dickinson. Hoy en un fondo robado, estamos en el fondo de la última página, que sería el último verso de esto. Prestado, vamos a decir. Prestado. Igual es tu prestado, casa. claro. Y vos sos la que manda acá, así que... A Pero bien. leer Emily Dickinson. Sí, vayan y bueno, nos Y contarán búsquenlo. qué tienen. Comenten, dejen muchos comentarios que siempre nos gusta leerlos. Y nos vemos en el próximo verso a verso. Chao. Chao.